Hola mis queridos hermanos y amigos, el Señor nos bendiga en esta mañana. Nuevamente nos damos cita para estudiar la lección de esta semana, que lleva como título Luchando con la fuerza de Cristo. Versículo de memoria para aprendernos esta semana. Lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 29. Dice así: Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Un versículo bastante corto para aprendernos en esta semana, con la ayuda de Dios. Mis amigos, algunas veces, o más bien podemos darnos cuenta en nuestras relaciones sociales cómo algunas personas actúan de una manera tan diferente a otras cuando han pasado por un problema difícil. Como algunas personas toman ya con tranquilidad, fácilmente pareciera que han superado la situación en corto tiempo, mientras que otras personas, a pesar del paso del tiempo, demuestran que todavía tienen resentimiento en su corazón, tienen dolor, pena, todavía sufren por la situación dolorosa que en algún momento de su vida pasaron. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar esta semana y este día. Esta mañana vamos a hablar acerca del Espíritu de verdad que nuestro Señor Jesucristo ofreció para nosotros. Recordemos entonces, vamos al libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo, vamos a leer del 5 al versículo 15. Juan, capítulo 16, versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios: pero ahora voy al que me envió. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice: y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está. El Consolador es el Espíritu de verdad. Dice: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí entonces tenemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo prometió enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Qué significa que es el Espíritu de verdad? Bueno, primero que todo debemos ser conscientes de que muchas veces nosotros hemos pedido al Señor que nos ayude en la transformación de nuestro ser. Encontramos cosas en nosotros que sabemos que no están bien. Y pedimos al Señor que nos ayude, que nos cambie, oramos. Decimos: Señor, transfórmame, por favor. Pero va pasando el tiempo y nos damos cuenta que tal vez seguimos siendo los mismos. Que esas cosas que no nos gustan siguen estando en nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación allí? Bueno, la razón por la cual esto acontece no es porque le falta poder a Dios para transformarnos. Muchas veces somos nosotros los que limitamos a Dios en su deseo de transformarnos. ¿Por qué lo limitamos? Es simple. El Señor nos ha dado, desde que nos creó, algo que se llama
libre albedrío, capacidad de elección, capacidad de elegir. Así que enviando el Señor el Espíritu de verdad, dice la Escritura, lo acabamos de leer, Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos puede mostrar a nosotros lo pecaminoso que es el pecado. Él nos puede revelar eso, no lo revela, es su trabajo, instarnos para que nosotros podamos comprender qué tan pecaminoso es el pecado. Más sin embargo, el Espíritu Santo no nos puede obligar a que nosotros rechacemos el mal, el pecado. Por más pecaminoso que hayamos comprendido que sea el pecado, no nos va a obligar. También el Espíritu Santo nos puede mostrar el pecado que hay en nosotros. Nos puede revelar que yo tengo pecado en mí. Pues precisamente por eso es que pedimos al Señor, cámbianos, porque encontramos que ciertamente hay cosas que no están bien en mi vida. El Señor me puede revelar y me puede mostrar cuáles son esas situaciones, pero no nos puede obligar a arrepentirnos. El Señor no nos fuerza, no causa coerción en nosotros para que hagamos algo que no es nuestra propia elección. También el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos puede mostrar toda la verdad acerca de Dios, su voluntad, sus deseos para con nosotros. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo no nos puede obligar a obedecer. El obligar iría en contra de su principio de amor, de su gobierno de amor. Por eso Él nos dio libre albedrío. Es una elección nuestra. Entonces, nosotros podemos conocer muchas cosas. Podemos encontrar la verdad de muchas cosas, hablando de la vida espiritual. Pero son nuestras elecciones las que hacen posible que el poder de Dios sea eficaz en mí. Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos. Pero yo tengo que darle ese permiso, abrir las puertas de mi corazón para, al arrepentirme, al hacer su voluntad, al obedecer, le estoy dando permiso a Él para que obre en mi vida y me transforme. Mis hermanos, no fue diferente cuando se presentó el conflicto en el cielo con Satanás. El Señor no limitó a ninguno de los ángeles para que creyeran en Él. No limitó ni siquiera a Satanás para hacer sus propias elecciones. No causó coerción en ninguno. Cada uno tomó su propia elección. En el jardín del Edén fue igual. El Señor fue claro con Adán y Eva y colocó un árbol y fue claro acerca de ese árbol. Dijo, bueno, aquí está su elección. Ustedes pueden, si quieren, elegir no obedecerme a mí. Pero yo les advierto, es mejor que me obedezcan. No tomen de este árbol. Ellos decidieron. El Señor no quitó el libre albedrío para ellos, todo lo contrario. Cada ser creado tiene ese libre albedrío, libertad para elección. Así actúa el crisol en nuestra vida, mis hermanos, porque cuando nosotros no tenemos oído para el Espíritu Santo, las consecuencias de nuestras malas decisiones traen las situaciones difíciles, traen el dolor, traen la prueba, traen la dificultad, traen la tristeza, muchas veces la enfermedad. Y cuando estamos en ese crisol, el Espíritu Santo no deja de actuar, Él nos sigue revelando. Por eso el Señor permite que muchas veces lleguemos hasta esa situación, hasta tener que vivir las consecuencias de nuestro mal, para llamarnos al arrepentimiento, para que abramos nuestra puerta del corazón y confesemos al Señor nuestro mal, para que nosotros decidamos obedecer al Señor. Son las consecuencias de nuestras malas acciones. Tal vez deberías preguntarte, y el mismo ejercicio hago yo en mi vida, ¿de qué manera el Señor me ha convencido a través del Espíritu de verdad
hace poco? ¿Qué me ha revelado en mi vida? En estos días cercanos, no nos vayamos muy atrás, sino pensemos en estos días cómo el Espíritu de verdad me ha revelado qué cosas no están bien en mí. Hemos escuchado su voz, hemos tomado decisiones con respecto a esas impresiones que nos ha dado el Espíritu Santo acerca de lo que debe cambiar en mí. Entonces, ¿qué decisiones estamos tomando nosotros con el libre albedrío que tenemos de Dios? ¿Qué elecciones estamos tomando? Podemos decidir ser tercos y continuar en nuestras malas acciones, en nuestra mala conducta, pero también podemos elegir permitirle al Señor trabajar en nuestra vida y ser obedientes y arrepentirnos de lo que sabemos que está mal. Es nuestra elección, mis hermanos. Ojalá que tú y yo podamos hacer uso de ese libre albedrío y podamos recibir con gratitud el don que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo antes de irse. Es su trabajo, Él lo envió para nosotros. Aprenderemos nuevamente otra lección que nos deja la palabra de Dios cuando estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos luchar con la fuerza de Cristo. Vimos acerca de cómo Él envió su Santo Espíritu. Vimos también cómo en la experiencia de Pablo se unen los esfuerzos divinos, el poder divino, con los esfuerzos humanos para alcanzar las victorias deseadas. Esta mañana analizaremos cómo para nosotros los sentimientos pueden tornarse un problema. No que los sentimientos sean malos en sí mismos, sino que nos pueden engañar si no tenemos control sobre ellos. Podemos nosotros estar emocionados y sentir ciertas situaciones que no nos conducen a buenas tomas de decisiones. Podemos sentir deseos, enojo, codicia, miedo, lujuria, y no nos damos cuenta. Estamos tan bombardeados de información en la calle, todo lo que oímos, la música y el ruido estrepitoso que hay en las ciudades y todo lo que vemos, sea en la televisión, sea en el internet, sea cuando vas en la calle, información por todo lado, que influencian en nuestros sentidos. Somos afectados en nuestros sentidos. Es así que los sentimientos pues llegan a estar muy, muy relacionados con nuestra toma de decisiones. No son los sentimientos un guía correcto para tomar decisiones. No nos ayudan muchas veces a tomar buenas decisiones porque podemos elegir lo que no es correcto. O sea, los sentimientos nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Por eso necesitamos tener dominio y control sobre ellos. Además de esto, pues pueden engañarnos porque los sentimientos equivocados pueden llevarnos a tener una idea equivocada de la realidad. Pueden engañarnos y si tenemos una idea equivocada de la realidad, pues tomamos decisiones equivocadas. Entonces, los sentimientos no son una guía segura para tomar decisiones si no tenemos dominio sobre ellos. Tenemos ejemplos en la Biblia en donde esto ha ocurrido, lamentablemente. Los resultados no han sido muy buenos. Ustedes conocen los resultados de los versículos que vamos a leer a continuación. Génesis en el capítulo 3 y versículo 6 dice de la siguiente manera: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Triste, llevados, emocionados
por algo nuevo y ya conocemos los resultados, experimentando algo que era contrario a la palabra de Dios simplemente porque fueron llevados a probar algo que ya sabían que no debían participar. Segunda de Samuel en el capítulo 11, versículos 2 y 4 dice así: Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sentimientos. Los sentimientos generan emociones. Y cuando damos rienda suelta a ellos, es un problema. En este caso, la lujuria. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Engañados por nuestros sentimientos y atemorizados por ellos mismos. No es algo que debiera acontecer en nuestra vida si tenemos control sobre nuestros sentimientos. Estos versículos nos muestran los resultados de lo que acontece cuando dejamos que las emociones se apoderen de nosotros, que estén sobre la razón. Por eso 1 Pedro en el capítulo 1 y versículo 13, nos llama la atención a lo siguiente. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí para nosotros? Bueno, Pablo entiende muy bien que nuestro entendimiento, el lugar de es el lugar de control de todo nuestro cuerpo y aún de nuestras emociones. Tenemos el control en nuestra mente. Ahora, si lo quitamos, pues podemos darle el control a otra cosa, y generalmente lo que manda en nosotros son las emociones, porque estamos bombardeados de ellas. Si hay alguien que quiere tomar el dominio sobre nuestras acciones, sobre nuestros impulsos, y quiere darnos una conducta de vida, es el enemigo, y nos bombardea de diversas maneras para que nosotros no le demos el lugar a la razón. Tenemos que tomar elecciones. Nuestra vida se basa en toma de decisiones. Diariamente estamos tomando decisiones, momento a momento estamos tomando decisiones. Pero si tú estás bombardeado con ideas equivocadas que te producen emociones equivocadas o dañinas, emociones que no controlas, que no dominas, pues tus decisiones van a ser de la misma índole, alocadas, arrebatadas, impulsos equivocados. Por eso es necesario que nosotros nos aseguremos que nuestra toma de decisiones no está basada en los sentimientos, en nuestros gustos, en nuestros pareceres, sino que esté basada en la voluntad de Dios revelada en su palabra. Debe ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, buscar la voluntad de Dios en nuestra vida y obrar de manera razonal. Mi hermano y hermana, el Señor te bendiga. Ojalá que tú y yo podamos andar diariamente cogidos de la mano del Señor y haciendo estrictamente su voluntad. Necesitamos estudiar las Escrituras para que sea su palabra, para que sea la voluntad de Él, que ya conocemos por el estudio de la palabra, quien dirija nuestras vidas y no las emociones,
causadas por las circunstancias que se nos presentan, causadas por las propagandas que tenemos a diario, por las influencias externas que minan nuestro corazón. El Señor te bendiga, mi hermano. Haz del Señor Jesucristo tu primero y último objetivo. Estudia la palabra de Dios y conoce la voluntad de Dios para que andemos en ella. Esta mañana hablaremos acerca de el compromiso radical. El pecado, mis hermanos y amigos, es algo terrible en nuestra vida. Un suceso que fue llevado a cabo desde el inicio de este mundo y que afectó todas las edades y hasta hoy nos sigue acompañando. Pero el propósito de Dios para con nosotros es que precisamente dejemos de participar del pecado. El pecado nos contamina, nos hace daño hasta el punto de quitarnos la vida. Y no estamos hablando solo de la vida inmediata, porque hay dos muertes. Hay la muerte primera, que es la que todos vamos a pasar, pero también hay una muerte segunda, que es la que no queremos, de la que no queremos participar. El propósito del Señor es salvarnos de esa muerte. Y pues como con el pecado no se juega, porque los resultados son precisamente esos, la muerte, entonces hay que ser radicales a la hora de hablar de los cambios y transformaciones que hemos de hacer en nuestra vida, de donde nosotros no tenemos poder para hacer, pero hay alguien que tiene. El Señor Jesucristo escribió en Mateo capítulo 5, versículo 29, escribió una declaración bien radical y dice así: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué tal esa declaración? Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros entender de esta declaración? El Señor Jesucristo lo dijo en el contexto de las inclinaciones sexuales. Mas, sin embargo, es aplicada en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro impulso? ¿Cuál es nuestra inclinación? Hemos de ser radicales cortando esos impulsos y esas inclinaciones que sabemos que no traen nada bueno. En el versículo 30 dice de la siguiente manera: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cómo entendemos nosotros este texto? ¿Qué pensamos que está diciéndonos el Señor? Que de manera literal nosotros necesitamos quitar el ojo de nuestra cara cuando es atraído por cosas que sabemos que no están bien, o que necesitamos quitar una mano, que necesitamos amputarnos una pierna. No es lo que está diciendo el Señor realmente, porque Él también dijo que la maldad es en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el mal está internamente en nosotros. Con nuestros miembros nosotros llevamos a la acción, pero el Señor ya dijo: cualquiera que mire a una mujer con deseo en su corazón ya pecó. Entonces el pecado está dentro. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Bueno, porque el Señor nos está queriendo decir que nosotros hemos de limitar nuestros impulsos tomando el control de nuestros pensamientos, tomando el control de nuestras emociones. El Señor precisamente nos está diciendo que nosotros hemos de controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestras emociones, que era de lo que hablábamos anteriormente. Entonces, si bien es cierto, en el pasaje que nosotros leímos, el Señor nos está diciendo cuál es nuestra parte.
como seres humanos. No está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces ora, para no que la oración no sea necesaria. La oración es necesaria porque quien nos da poder es Dios. Pero está diciendo que nosotros tenemos una parte. Nos está diciendo, saca tu ojo. No está queriendo decir literalmente que hagamos eso, pero está diciendo que pongamos nuestros pensamientos en orden, nuestras emociones en orden, y eso solamente puede ser si nosotros lo controlamos. Si no dejamos que las emociones y los impulsos y las circunstancias manejen nuestra vida, sino que nosotros tomamos control sobre ellas. Recordemos lo siguiente, mis hermanos y amigos. Cuando el Señor nos creó, dijo Él, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia y reptil que se arrastra sobre la tierra, señoread y sojuzgadlos. El Señor nos puso señores sobre esta tierra, reyes sobre esta tierra antes de que el pecado viniera. Y es lo que el Señor desea que nosotros volvamos a retomar. Seamos señores sobre nosotros mismos. A veces no podemos ni controlarnos a nosotros mismos. Como dijo Pablo, quiero hacer una cosa, pero hago otra. Entonces, hemos de tener control y dominio sobre nuestros impulsos. Hemos de ser señores sobre nuestro propio ser. Así que no nos detengamos. Pidamos el poder divino, pero hagamos nuestra parte. Hemos de controlar. Ahora, con respecto a que si hemos de quitarnos una pierna, un brazo, pues no tenemos nosotros que hacer eso, pero a veces el Señor también permite que pasemos por esas circunstancias, por ese crisol, para llamarnos a la atención cuando no lo hacemos por nuestra propia voluntad y no tenemos control y dominio sobre nosotros. De alguna manera Él, para nuestro bien, nos llama la atención. ¿Qué crisol más fuerte este, verdad? Sea que lleguemos a ese punto donde el Señor tiene que actuar para nosotros, o sea que nosotros tengamos que negarnos a algunas cosas que nos agradan, pero que no debemos participar. O que bien tenemos que dejar de hacer cosas de las cuales ya participamos y tenemos que dejarlas atrás. Ese es un crisol. Quítate lo que te estorba. Arranca de ti aquello que no te ayuda, que no te permitirá, cuando venga el Señor Jesucristo en gloria, entrar por las puertas celestiales. Hay una condición humana que siempre nos lleva a hacer lo correcto. Conocemos lo que es correcto, básicamente, y queremos hacer lo correcto, y es fácil hacer lo correcto cuando estamos en tiempos normales. Pero a veces la vida ejerce un poquito de presión en nosotros, las circunstancias que vivimos hacen presión en nosotros, y cuando esto sucede se torna un poquito difícil hacer la voluntad de Dios. Se torna un poquito difícil confiar en Él, buscarlo a Él. Se torna un poquito difícil aferrarnos a Dios y buscarlo, inclusive confiar en sus promesas. ¿Por qué razón? Bueno, esa es la naturaleza humana. Somos débiles ya por naturaleza, no podemos con el pecado y tenemos poca fe, tampoco ejercitamos mucho la fe. Entonces fácilmente podemos quitar nuestro objetivo de hacer lo correcto, sino que por las circunstancias somos movidos muchas veces a violar inclusive nuestros propios principios. Pero en la vida del cristiano hay algo que es muy importante, un poder que el Señor nos dio para que lo ejercitáramos, y se llama perseverancia. Ser perseverantes. Es un poco difícil cuando la presión está sobre nosotros, pero el Señor nos la dio para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de que por algunos momentos nos sintamos que no tenemos ya herramientas para salir adelante de algún problema. Cuando nos sentimos vencidos, derrotados. Pero el Señor nos ha dado esta valiosa herramienta, ser perseverantes. Uno de los ejemplos importantes que tenemos en la palabra de Dios de la perseverancia lo encontramos en Jacob.
Cuando miramos la historia de Jacob y entendemos cuál es el contexto en el que él anda, podemos entender lo que aconteció cuando Jacob enfrentó el ángel que se le apareció, que ya sabemos nosotros, no era otro más que Jesús que se apareció a él. ¿Qué aconteció? ¿Qué antecedentes tenemos de Jacob? Bueno, conocemos la historia. Jacob engañó a su padre para obtener la primogenitura, los beneficios de la primogenitura. Engañó a su hermano también, quien quería ahora matarle. Consecuencia de esto, tuvo que huir de su casa, no ver más a su madre, a su padre, salir de allí sin nada, andando errante, buscando un destino incierto. Mas sin embargo, Dios se le aparece en un sueño y le promete seguridad, protección, prosperidad. Y Jacob confía en esa promesa. El Señor le promete. Mas sin embargo, las cosas no parecen ir muy bien. Porque llegado una vez a donde Labán, Jacob ve cómo fue engañado 7 veces, trabaja confiado, contento, porque va a obtener el propósito, el objeto de sus esfuerzos y de su amor, a Raquel. Pero es engañado. Pareciera que las cosas no van bien, porque ahora tiene que trabajar otros 7 años para obtener lo que él esperaba obtener con los primeros 7 años. 14 años él trabaja, se somete para obtener lo que estaba en su corazón, el deseo de su corazón, a Raquel. Pero no solo esto, sino que tiene que trabajar otro tiempo más mientras que él tiene sus hijos, mientras que crecen sus hijos. Él trabaja otros 6 años, de donde él espera obtener un salario, y ahí tiene que vérselas con los engaños de Labán, porque él quiere aprovecharse de Jacob. Es así que trabaja en total 20 años para obtener algunas pertenencias suyas y para trabajar por sus hijos y por su esposa. No parecieran ir las cosas muy bien. La angustia de haber dejado un pasado no solucionado, de ver los resultados de sus acciones, de ver cómo por lo mismo que él hizo también es tratado de la misma manera. Él, a pesar de que el Señor le prometió prosperidad, seguridad, compañía permanente, él todavía tiene preocupaciones, angustia en su corazón, aflicción. Ahora se le aparece un ángel, él angustiado porque va a encontrarse con su hermano que quiere matarlo. Él entonces lucha con Jesús, pero no lo suelta. Él lucha y en algún momento él se da cuenta de que no está luchando con ningún ser humano. Cuando se da cuenta del carácter del ser con quien está luchando, él se aferra a él. Y le dice la siguiente palabra en el versículo 26. El Señor le dice a Jacob: suéltame, porque ya raya el alba. ¿Y cuál es la respuesta de Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas. Mis hermanos, cuando nosotros nos aferramos a Jesús, recibimos de su poder. Jacob aquí perseveró en la lucha con Jesús. Se aferró a él cuando se dio cuenta que era él. Aún con el dolor de que él había tocado su encaje y se descoyuntó su cadera. El dolor causado por eso no fue limitante para que él se aferrara a Jesús. Todo lo contrario, más se aferró a él. Su preocupación no era su muslo. A pesar del dolor que estaba viviendo, él no se fijó en su problema físico, sino que se fijó en algo más alto,
que él quería, que esperaba que Dios le solucionara. Bendíceme, le dice. No te soltaré hasta que me bendigas. Y así el Señor le responde. Tal vez tú y yo estemos pasando por una situación similar en donde el Señor ha tocado alguna parte de nosotros y tengamos dolor y sufrimiento por alguna razón. Pero hemos de hacer ¿qué cosa? Lo mismo que Jacob, aferrarnos a Jesús y no soltarlo hasta que nos bendiga, a pesar del dolor que estemos pasando. Puede parecer físicamente o externamente que hemos sido derrotados por la enfermedad, por la falta de economía, qué sé yo, por algunas circunstancias que la vida que nos trae la vida por causa del pecado y que nos causa tanto dolor. Pero si tú estás aferrado al Señor, así como Jacob, si lo abrazas fuertemente y no lo sueltas hasta que te bendigas, entonces eso que parece una apariencia de derrota o de pérdida se va a convertir en tu fortaleza. Esa fue la fortaleza de Jacob. Las consecuencias pueden durar un poco de tiempo, así como cuando Jacob se encontró con su hermano, él todavía aún cojeaba. Pueden continuar, pueden durar un poco de tiempo las consecuencias del dolor y del sufrimiento, pero tenemos la seguridad y la victoria porque hemos luchado con el Señor, nos aferramos a Él, somos perseverantes hasta que recibimos la bendición. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que pases este día, un día de victoria, un día de fortaleza, a pesar de que las circunstancias parecieran mostrar lo contrario. Tú eres fuerte y poderoso si te aferras al Señor. Aferrémonos a Él, no soltemos su mano, no lo soltemos hasta que nos bendiga. Haremos una lectura de pensamientos con respecto al tema que estudiamos en esta semana. Y dice así: esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Y él desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad, para la ruina y la miseria del ser humano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 486. Ciertamente el enemigo ha querido dañar y traernos a situaciones difíciles para que nuestra voluntad no esté fusionada con la voluntad del Señor. Y es un factor importante del ser humano, la voluntad. Pero el enemigo ha tomado dominio de ella en nuestros días. Y estamos acostumbrados a ello, estamos educados para eso. Otro texto dice así: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Esa es la parte que nos corresponde. Descubrir cuáles son las facultades que el Señor ha colocado en nosotros y desarrollarlas. No esperar a que Él obre por nosotros lo que nosotros ya estamos en capacidad para hacer. Y recuerden, orar, orar,
¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Para qué? Para que la oración unida con el esfuerzo nos haga perseverantes y ardientes y confiados en el Señor. Para que mantengamos esa unión con Él, para recibir la ayuda de Él, para recibir el poder de Él para vencer y para mantenernos firmes en las vicisitudes diarias, las vicisitudes de esta vida. Así que mi hermano, hemos de tener disposición para que el Señor haga esos cambios en nosotros. Leímos que los hábitos y las costumbres equivocadas, los malos hábitos y las malas costumbres deben salir de nuestra vida. Hemos de determinar cuáles son esos hábitos que perjudican el desarrollo o el buen desempeño de las facultades que nos ha dado el Señor. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu corazón. Y cuando hablamos del corazón lo hacemos en los términos bíblicos, que significa la mente, lo que entra por tus ojos, lo que entra por tus oídos, lo que entra por tu boca, lo que entra a tu corazón a través del tacto, lo que entra también a través de tu olfato. Todo esto perjudica o beneficia tu pensamiento, tu corazón, tu conducta. Cuídate, colócate en las manos del Señor, cuida el cuerpo de Dios, cuida la propiedad de Dios. Y haciéndolo así, las facultades van a ser protegidas y van a ser desarrolladas mediante el estudio de la palabra y mediante la oración. El Señor nos bendiga, mis hermanos y amigos. Un feliz día para todos.